estado hablando sobre sumación de fuerzas y potenciación, pero también aquí hemos hablado de sumación, ¿sí? Han visto que es un aumento de varias unidades motoras que se contraen de manera simultánea, lo que se denomina simultáneo. Aquí para ver algunos ejemplos, ¿qué significaría eso de sumación? O sea, ¿en qué nos ayuda para hacer eso? Por ejemplo, se pone lanzar una pelota fuerte, primero que usamos las piernas, luego el torso, después el brazo y finalmente la mano. ¿Qué se quiere decir? De que son varios los músculos los que actúan y por eso hace una sumación de fuerzas contráctiles, ¿no es cierto? Porque ya no voy a hacer esto, ¿no es cierto? Ya, o sea, si quiero hacer de una forma más fuerte, entonces voy a hacer contracciones en diferentes grupos musculares, ¿sí? A esto se refiere, por eso decía aumentar, o sea, ir sumando varias contracciones de diferentes músculos, por eso cada parte suma su fuerza para que el lanzamiento sea más potente, por eso se llama sumación, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Es sumación de varias fibras musculares. Por eso dice, en resumen, es sumación de fuerzas, es coordinación de varias fuerzas o movimientos para llegar a potenciar un resultado, ¿sí? Eso normalmente conocemos como parte de una sumación, ¿se pueden utilizar para ver? A ver, aquí, como decíamos, estamos frecuencias de unidades, son varias unidades motoras las que van a funcionar para hacer esta sumación de fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces sumación de frecuencia y tetanización, ¿de acuerdo? Hemos hablado también. Hemos dicho, los espasmos inductuales se producen de una manera secuencial a una frecuencia de estimulación baja. A medida que aumenta la frecuencia, se ve que cada nueva contracción se produce antes que haya finalizado la anterior. Sumación de frecuencias. Se van sumando todo esto más frecuentemente, ¿sí? Eso se refiere. Por eso dice, la segunda contracción se suma a la primera. Es como si empezaría una tras otra, ¿no ve? O sea, ya se hace más rápido. Por eso hemos hablado, cuando alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas se hacen tan rápidas que se van a funcionar entre sí. A eso ya se le puede llamar tetanización, porque ya no hay espacio. ¿Se acuerdan? Es como he dicho, si ustedes imaginarían una imagen de formar, por decir, es que la tetanización ya va a ser así, ¿no ven? Ya no va a haber el espacio que va, ¿no es cierto? Que les decía, es un espacio pequeño reposo y va otra vez, ¿no es cierto? No. Cuando ya estamos sumando muchas contracciones, ya llega al nivel crítico de que entonces ya todo se une, entonces ya vas de esta forma, ¿no es cierto? O sea, se hace mucho más frecuente, ¿sí? Por eso dice, la tetanía se produce porque se mantiene un número suficiente de iones calcio, lo que es acoplarse del músculo, incluso entre los potenciales de acción, de modo que se mantiene un estado contráctil completo sin permitir ninguna relajación, pero lo que decía, no permite relajación alguna entre estas contracciones que van teniendo, o sea, que vamos teniendo en ese momento. Por ejemplo, ahí vamos a ver la diferencia. ¿Qué es? Por ejemplo, tengo sumación de frecuencia. ¿Qué significa entonces? Estímulos rápidos que la contracción se acumula. Por eso dice sumación de frecuencia, ¿no ve? Estoy haciendo que estos estímulos rápidos se van a ir acumulando, ¿sí? Cada contracción es más fuerte que la anterior. Va aumentando. A eso se refiere, ¿no? He tenido una contracción, pero mientras se van sumando más frecuente, entonces se va a ir aumentando esa fuerza, ¿sí? Por ejemplo, temblor reciente o muscular al cargar algo pesado. ¿Alguna vez han estado así en constante presión, digamos, o una fuerza continua, ¿no ves? Ya entonces empieza a temblar nuestra mano, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, pero ¿por qué? ¿Qué significa? De que ha ido aumentando estas frecuencias, y lo que hace es de que empieza a haber ese temblor porque está más frecuente esas contracciones. Y como estamos haciendo fuerza, ¿se acuerdan eso de lo que hemos hablado de las isométricas, isotónicas, ¿no es cierto? Cuando yo hago fuerza se va a cortar, cuando no voy a hacer fuerza va a haber solamente la tensión, pero no está viendo ese movimiento de contracción, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con esto de la sumación de frecuencia. Como se está acumulando cada vez más, entonces empieza ya a existir ese
dolor porque está más y más contraído. La diferencia con la tetanización, por ejemplo, ya llegamos a que si ha habido demasiada cantidad de contracciones, por eso esos estímulos tan seguidos que el músculo no se relaja nada, así ya llegamos a la tetanización, y es una contracción continua, firme, ya, se quedó así, ya no hay espacio, ¿sí? Esto ya es así, continua, firme, ¿sí? Por ejemplo, sostener mucho peso fijo o cuando un calambre deja el músculo totalmente duro, o no, les ha dado alguna vez un calambre y uno está así, me da un calambre, ¿no es cierto? Y uno dice, trata de mover, ¿no es cierto? Pero no puede y viene un dolor. El dolor es esa que ya no hay reposo, por eso decimos, o sea, hay una contracción tan continua que se podría decir la palabra, ha contraído demasiado ese músculo y se pone duro, ¿no? Es como algo que está ya una contracción tan continua que ya no puede parar, no hay descanso, entonces se ha contraído así, y por eso es que se ha mantenido contraído todo, y a veces genera eso el dolor, ¿no es cierto? Entonces se han dado cuenta. Sumación de frecuencia va a ser hasta que, claro, yo sigo haciendo fuerza para poder sujetar algo, pero va a llegar un momento que voy a empezar a temblar, pero ha ido aumentando. Pero ya cuando se pone fijo y duro una contracción ahí, sin ya ningún movimiento de reposo, se podría decir, o liberación de ese potencial, eso sería ya una tetanización, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos entre una y otra, con los ejemplos para que se den cuenta un poquito mejor, ¿no es cierto? Cómo es lo que se genera esto. Como dice, hemos hablado también ya esto, ¿no es cierto? Máxima fuerza de contracción, hemos hablado de que tiene cierta, nuestras funciones tienen aguantable cierta cantidad de pesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos dicho que un músculo cuádriceps puede tener hasta 100 centímetros cuadrados de dietro muscular, dietro se llama, ¿no es cierto?, anatómicamente llamando el lugar, el mayor espacio de nuestras, donde están nuestras miofibrillas, ¿no es cierto? Se pueden aplicar hasta 360 kilos de tensión también haciendo, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo estas fuerzas o máximas fuerzas de contracción. Y hemos hablado también del efecto de la escalera, acuérdense. El efecto de la escalera es como vamos subiendo una escalera, ¿sí? Por eso dice, cuando un músculo empieza a contraerse después de un periodo de reposo prolongado, es decir, es como decir, ahorita estamos todos sentados, hemos estado aquí sentados unas 2 horas, ¿sí? Y después nos tenemos que ir corriendo hasta el domo, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos, no vamos a empezar muy rápido, que digamos, ¿no es cierto? Vamos a empezar a tratar de tocar, a medida que va pasando, ¿no es cierto? Seguimos haciendo eso, aumentamos más nuestra velocidad, a eso se llama la escalera. Es como empezamos a empezar, y después vamos más alto, llegando, ¿sí? A eso es lo que se llama nosotros, ¿no? Por eso dice, un músculo empieza a contraerse después de un periodo de reposo, su fuerza inicial puede ser pequeña, ¿no ves? Es decir, ¿no? O ustedes van a correr desde rato, ¿no? Empezamos a correr, pero aumentamos nuestra velocidad a medida que seguimos corriendo, ¿o no? Cuando voy trotando, primero voy y después ya sigo haciendo ese ejercicio, pues ahí mis músculos están contrayendo, están haciendo ese efecto o ese movimiento, entonces cada vez aumenta mi frecuencia, ¿no es cierto? Y ahí puedo aumentar más mi velocidad, ¿sí? Por eso dice, inicialmente puede ser pequeño, ¿sí? Como la mitad de su fuerza, de 10 a 50, y después va a ir aumentando, ¿no? Por eso dice, aumenta hasta una meseta, un fenómeno que se denomina el efecto de la escalera, que va a ir hasta ahí, ¿no es cierto? Y después vamos disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya me canso, ¿no? ¿O no? Y ahí vamos disminuyendo un poquito. Otra cosa es por eso es entrenar, ¿no? ¿Por qué creen que los atletas o todos aquellos que necesitan hacer algún tipo de deporte a nivel competitivo siempre están entrenando, ¿no es cierto? A ver, pónganse a hacer ejercicios cuando nunca empezaron. Eso es por eso lo que les decía la vez que no viene con la famosa Macur. Ya pues he estado tanto tiempo inactivo que he empezado a hacer mis ejercicios y me está matando, ¿no es cierto? Pero por eso dice, hay que seguir. Seguimos y seguimos porque estamos estimulando esas contracciones. Entonces ahí continúa. Y ya después tenemos nomás la resistencia o las velocidades, ¿no? Entonces a eso se va este tipo de efectos que hemos ido viendo. Por eso dice, no se conocen todas las posibles causas de ese efecto
más, ¿no es cierto?, la energía, debido a la liberación de cada vez más iones desde el retículo sarcoplásmico focal, potencial de acción muscular, y la incapacidad del sarcoplasma de recapturar inmediatamente los iones. O sea, esto nos dice de que al 100% no saben por qué. Lo que sí han visto es de que ese aumento de velocidad, de lo que se va yendo hasta arriba, hasta lo que vamos aumentando, se ha visto de que puede ser por esto, ¿no?, que está producido por los aumentos de nuestros iones K, que son liberados, ¿no?, en la parte muscular que estamos queriendo hacer la función determinada, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ve, o se conoce con eso de efecto escalar, ¿sí? El tono del músculo esquelético. Un músculo que está en reposo, ¿sí?, generalmente, por muy que esté en reposo, tiene una cantidad de tensión. O sea, no estoy diciendo que está haciendo un movimiento, sino que tiene una cierta tensión. A eso se llama tono muscular. Porque no voy a perder pues mi tono muscular, no porque ahorita no estoy haciendo nada, no va a perder el tono de mis músculos. A eso se quiere ir, ¿no es cierto? Otra cosa es lo que ya les he dicho, ¿no es cierto?, de lo que se va perdiendo, degenerando, eso ya es en un tiempo determinado. Pero cuando está en reposo, aún se mantiene el tono muscular, que se mantiene, como se dice, esa tensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo? Que como dice, eso, ¿por qué se mantiene ese tono muscular? No se pierde, ¿no? Eso se debe por los estímulos nerviosos, sí, de baja frecuencia, que proceden de la médula espinal. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la placa motor-neurona, ¿no es cierto?, o de esas plaquitas que van siempre conectadas, ¿no es cierto?, a nuestros músculos, ¿no?, por medio de la médula espinal. Entonces, siempre nos van a hacer las respuestas de estímulos, o nos van a estimular. Pero aquí, por ejemplo, para no mantener ese tono muscular, hay estos estímulos, pero más de baja frecuencia, porque ahorita no están haciendo una acción, sino que están manteniendo un tono, ¿sí? Por eso se refiere estímulos de baja frecuencia, ¿no?, que van a proceder de la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Porque normalmente después, ya cuando nuestras fibras musculares ven, por ejemplo, no se contraen sin que ningún potencial de acción estimule las fibras. O sea, no se van a contraer, pero sí vamos a tener ese tono muscular. Entonces, sobre todo que tenemos que ver. Ahora, ¿qué es lo que normalmente pasa con eso? Lo que pasa es que del encéfalo, ¿no?, vamos a tener unas ciertas señales que van a enviar a nuestras, acuérdense que toda la parte del sistema nervioso que tenemos, nuestras astas posteriores, nuestras astas anteriores, ¿no? Entonces, que van a enviar las señales, pero estas señales de las neuronas motoras somáticas, como ven aquí, ¿no es cierto?, toda esa unidad motora que nos está llevando al músculo. Y otra es que van a enviar, les decía, esas señales de los usos musculares. Los usos musculares, ¿se acuerdan? Hemos dicho, son una acumulación, como una agrupación, ¿no es cierto?, de estas fibras, ¿sí? Entonces, de esa forma es que se podría decir, se hace esas conexiones o esas señales para que se mantenga un tono muscular determinado, ¿no? Y después ya hemos visto la forma de la contracción, ¿sí? Otra cosa que vemos que es importante es la fatiga muscular. ¿Qué es la fatiga muscular? Miren, hay una contracción muscular prolongada e intensa, ¿no? Entonces, cuando esa contracción es muy prolongada, es muy intensa, como está prolongada, como se dice, por mucho tiempo, y además muy fuerte, ¿qué llega a indicar nuestro músculo? A una fatiga muscular, ¿sí? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, esa fatiga muscular, ¿qué es lo que generalmente en los atletas va a ir en aumentos, en proporción casi directa a la velocidad de la depresión del glucógeno? Se ha visto que en los atletas, por eso les decía, ¿por qué pongo atletas? Son los que están haciendo con entrenamientos constantes, ¿no es cierto? Ustedes van a ver 1 a 2 horas, están dependiendo de qué es lo que hacen, ¿no? O nadar, o correr, porque en todo está interviniendo qué cosa, nuestros músculos, ¿sí? Se ha visto que eso, ¿qué es lo que va a generar en ese aumento en los atletas? Que va a ir en proporción casi directa a la velocidad de depresión del glucógeno, ¿sí? Acuérdense, ¿no es cierto? Cuando tenemos en el músculo el glucógeno, toda
pasando después con la glucólisis, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esa proporción de que va a ir aumentando en los atletas esa fatiga muscular, se ha visto que es esa depresión del glucógeno que se da a nivel del músculo. ¿Sí? Entonces, se ha visto que esa fatiga muscular genera una incapacidad después de los procesos contráctiles. Es como todo. Como cuando si nosotros estamos cansados ya no vamos a hacer casi lo mismo, ¿no es cierto? Estamos con esa fatiga. Nuestros músculos si llegan a esa, por eso cuando digo una contracción tan intensa y prolongada, entonces ya hay una incapacidad de nuestros procesos contráctiles. Además de que, por respuesta de que, como se dicen, son unos procesos metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo, ¿no? O sea, a lo que vamos es que todos estos han llegado a un límite y existe ese tipo de cansancio, ¿no? Por eso es que existen los entrenamientos, ojo, hablan de un tiempo determinado de entrenamiento, ¿no es cierto? No crean que ellos son bien meticulosos, por eso les hablo del nivel competitivo, ¿no? Van viendo cuál es ¿han visto cuál es el ejercicio más completo para todos nuestros músculos? Donde casi enrayó todo nuestro cuerpo de función. Saltar, no. Por eso dicen lo mejor la natación. A ver, dense cuenta, utilizan brazos, piernas, ¿no es cierto? Todo, absolutamente todo hace un movimiento, ¿no es cierto? Coordinado. Entonces ahí, imagínense, se hace todo, porque al correr, tus brazos no están haciendo tanta fuerza, al correr, ¿no es cierto? Si voy a hacer pesas, solamente igual, ¿no? O si voy a hacer bicicleta, lo mismo, porque mis brazos están fijos, casi. Van a hacer una tensión determinada, pero no igual, como estamos viendo en la natación. Van a ver hasta la espalda, todos los músculos son los que están haciendo esa acción, ¿no? Pero lo que se quiere evitar es esta fatiga, ¿no? Porque ya no va a tener esa forma de ir sintiendo contracción hasta que existe entonces un descanso, ¿sí? No es lo mismo ojo de tetanización, ¿no? Aquí simplemente es el fatigón. La tetanización en las dichas que sigue contrayéndose y se ha vuelto duro, ya se ha quedado en una contracción y no puede volver a, ¿no es cierto? Aquí más bien ya hay fatiga y no hay ya mayor contracción, ¿no? En cambio el otro es contracción, hay continuo, ¿sí? Entonces, hay otros sistemas que se llaman la sistema de palanca del cuerpo. Los músculos actúan aplicando una tensión a sus puntos de inserción contra los huesos y los huesos a su vez forman varios tipos de sistema de palanca. Y al hacer esto, ¿dónde está mi sistema de palanca y mi punto de inserción? Aquí en el hueso, ¿no es cierto o no? Acuérdense cuando hemos hablado que decíamos que los músculos después van a ir formando después los tendones que van a generar ¿qué cosa? Los tendones hacen la unión de los músculos con los huesos, ¿no es cierto? Entonces, ahí están mis sistemas de palanca. Como dice, se aplica una tensión a sus puntos de inserción que son los huesos, o sea, ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese es el famoso sistema de palanca, lo mismo las piernas, ¿o no? Tenemos áreas óseas, ¿o no? ¿No es cierto? Para hacer esto, para hacer la pierna, a eso se llaman los famosos sistemas de palanca, ¿no? Por eso dice, en el cuerpo son necesarios muchos tipos de movimiento, algunos de los cuales precisan una intensidad grande y otros precisan grandes distancias de movimiento, ¿no es cierto? O sea, dependiendo de la actividad que voy a hacer, ¿no? Ahí es, por ejemplo, los que levantan pesas, siempre estos sistemas de palanca, ¿no es cierto? Es porque están haciendo sus puntos de inserción. Por eso, porque creen que si hay una fractura, listo, ¿no es cierto? Estamos arruinados, ¿no? Entonces, es por eso que es importante. Pero ¿quién le da fuerza a nuestro cuerpo? ¿Son qué cosa? Nuestros músculos, ¿sí? Por eso es que tanto vemos que son tan importantes los músculos para poder hacer todas las actividades que debemos realizar. Desde el momento tan simple, el movimiento de pararme y sentarme. Porque creen que las personas mayores dicen, me ayudas a levantarme, ¿no es cierto? Pero eso es ¿por qué? Porque han disminuido su masa muscular.
Si tenemos disminuido nuestra masa muscular, es por eso ahí es donde vamos a tener mayores dificultades, ¿no? Pero ya les he dicho, ahorita ustedes están jóvenes, no hay ningún problema. Pero la cosa es después en el tiempo, ¿sí? Entonces, esos son los sistemas de palanca del cuerpo. Ahora, han visto tantas funciones y tantas cosas que hacen nuestros músculos, ¿no? Precisamente para que, voy a empezar desde el momento tan simple el movimiento de caminar, ¿no es cierto? De ir, pararme, sentarme, ¿sí? Y entonces todas esas acciones que tiene un músculo, o sea, mejor dicho, que yo hago, necesito siempre a mis músculos, ¿no? Hay otra, que es la famosa remodelación del músculo para adaptarse a la función, ¿no es cierto? Lo que decía, o sea, todos los músculos del cuerpo se modelan continuamente para adaptarse a las funciones que deben realizar. Claro, no, por ejemplo, se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización. Es como decir, ¿cierto? Si yo siempre todos los días tengo que subir y bajar gradas, ¿no ve? Entonces mis músculos se van remodelando en ese sentido, de longitud, de fuerza que siempre está haciendo. Entonces se van amoldando, se podría decir, ¿no es cierto? Por eso es remodelar. Si estaban siempre, tienen un diámetro, voy a poner de 10 milímetros, entonces siempre también puede tender a aumentar, ¿no ve? O puede disminuir. ¿En qué puede disminuir? Que hemos hablado. ¿En qué caso puede disminuir? Cuando no le doy función al músculo, ¿en qué entra? No. Esa es pérdida. Es una atrofia muscular. Necesito que lo diga más chico. Vuelvo otra vez a entrenarlo. Ahora, ya les he hablado, si uno quiere aumentar masa muscular, ahí entra la hipertrofia, ¿no es cierto? Pero a eso se llama esa capacidad de remodelación de nuestros músculos, ¿sí? Para poder, para adaptarse a las funciones. No, si normalmente había tenido que siempre tener que hacer un trabajo donde tengo que cargar siempre cosas pesadas, entonces ahí, no sé si alguna vez han visto, yo me quedo, un día fui a comprar un quintal, ¿no? Y le dice, ese lo va a cargar, el otro agarrado el trin, se lo ha puesto así a su espalda, el trin lo ha puesto así en la movilidad. Cuando yo quiero sacarme cada la mitad ahí, en la cuarta parte, ¿no? Entonces dije, ¿cómo he hecho eso? O sea, no se da cuenta. Y es que es siempre, ¿no? Ese es su trabajo. Claro, ojo, no hay que abusar, ¿no? Porque después ellos no se fijan y pueden después generar lesiones, ¿verdad? Pero es eso, a eso se va, ¿no? A medida que va teniendo una función, se van remodelando estos músculos, ¿no? Y a eso se refiere. Por eso decía, se alteran su diámetro, su longitud, su fuerza, su vascularización, incluso se alteran ligeramente los tipos de nuestras fibras musculares, la actina, la miosina, que pueden aumentar estas, ¿no? Este proceso de remodelación con frecuencia es bastante rápido y se produce en un plazo de pocas semanas, ¿sí? O sea, es como les voy a volver a decir, los que entrenan no quedan por decir, esta semana me dice que voy a tener buen músculo, nada, no tienen que esperar, ¿no es cierto? La remodelación muscular a veces tarda y dependiendo de cómo es su cuerpo va respondiendo, ¿verdad? Generalmente los resultados van a ver al mes o 2 meses, aquí dicen por semanas, claro, no remodelamos poco a poco, pero los resultados como tal, mes, 2 meses, ¿no es cierto? De un entrenamiento determinado. Y lo que estábamos hablando ahorita, lo de hipertrofia y la atrofia muscular. Como dice, el aumento de masa total de un músculo se llama hipertrofia. Y cuando la masa total disminuye, ¿qué es? Disminuye. No estoy diciendo de que la perdemos, porque ya lo que perdemos es la pérdida, sino simplemente, como les he dicho, hay personas en las cuales han estado, hasta les han hecho un yeso, por alguna fractura, o esa pierna no va a tener, pues ya está atrofiado, ¿pero por qué? Porque ha estado inmóvil, ¿no es cierto? No ha estado haciendo ningún tipo de función. Y por eso se les manda fisioterapia a que vayan haciendo ejercicios poco a poco y ya después ir fortaleciendo un poquito ese músculo, ¿no es cierto? Entonces vuelve otra vez a tener una acción, ¿no es cierto? Y va a ir aumentando poco a poco esa parte muscular, ¿sí? Ya es otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente vemos que se da, ¿no? Pero eso es
aumento de la masa total. Ajustes de la longitud muscular. Otro tipo, por si caso, de hipertrofia se produce cuando los músculos son distendidos hacia una longitud mayor de lo normal, o sea, más de lo que normalmente vemos, ¿sí? Eso es lo que les decía al querer, ¿qué cosa? Entrenar músculo, ¿no? Normalmente yo voy a hacer no por eso, eso es lo que les estaba diciendo del cargador, si todo eso tiene mayor músculo, no. Lo tengo que hacer a un nivel de entrenamiento para generar mayor cantidad de músculo. Por eso dice aquí, ese otro tipo de hipertrofia es cuando los músculos son distendidos más de lo normal. Por eso dice, se hace que se añaden nuevos sarcómeros. Es lo que nosotros, lo que les decía, se debe hacer, ¿no es cierto? Cuando estoy buscando mejorar mi masa muscular, ¿no? Se tienen que generar nuevos sarcómeros. Pero acuérdense, yo ahorita estoy hablando de la parte estructural ya por fuera. Acuérdense un poquito cuando hemos ido viendo, ¿no ve? Gelatina, la miosina, como los sitios de acción, ¿no es cierto? Hemos visto quién está el calcio, mi energía, la glucosa, todos esos intervienen, no se va a hacer solo el músculo. Pero que les he dicho también que me tiene que ayudar para generar esto, un buen descanso. Pues no hagan turno, no. Entonces, en los extremos de las fibras musculares es donde se van a dar esto, donde se unen los tendones para formar más esto de los sarcómeros, ¿no? Y van aumentando, ¿no? Entonces ahí va aumentando más esa masa muscular. Entonces es una hipertrofia, como dice, ¿no? El aumento de todas estas fibras musculares, ¿no? Eso es lo que normalmente conocemos como esto de la longitud. Por el contrario, cuando un músculo permanece acortado a una longitud todavía menor que su longitud normal de manera continua, ¿qué pasa? Los sarcómeros de estos extremos de las fibras pueden llegar realmente ¿a qué? A desaparecer, y era lo que les decía. Es cuando yo ya no hago nada, ¿no es cierto? Ya dejo ahí que vaya pasando el tiempo, ¿no? El caminar, por eso a veces uno dice, es para poder generar, no, porque tengo que generar contracción mayor para generar músculo. El caminar no me va a generar músculo, ¿sí? Es fuerza lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? O sea, jalar esas fibras, a eso se va. Y si por mucho tiempo, más aún, personas más mayores, disminuyen sus actividades, ¿no es cierto? Disminuyen de poder hacer mayor hasta ¿cómo se dice? Hasta un límite de lo que es lo normal, no se hace nada, terminan desapareciendo, ¿sí? Entonces ahí tengo una atrofia mayor, ¿no es cierto? Muscular. Entonces ahí es por eso que se dice que se tiene que ir entrenando, fortificar esto para mi fuerza, mi actividad va a disminuir, ¿no? Porque no voy a tener fuerza. ¿Pero dónde está mi fuerza? Ahí, en la parte, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar, chicos.